Esta oración de nuestro Señor fue realizada el jueves, ya entrando casi para el viernes, a pocas horas de que el Señor fuera arrestado, juzgado, condenado y ejecutado. Fue a pocos minutos de entrar en el jardín del Getsemaní. Después el Señor va a hacer otra oración allí en el jardín, donde dice la Biblia de que su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en esta oración, que la oración sacerdotal, que es conocida, que solamente registrada por Juan, vemos que una parte de la oración Jesús ora para que el Padre sea glorificado en él. Después él ora por sus discípulos para que los libre del maligno y para que ellos sean santificados en la verdad. Y luego, la tercera parte de la oración, Jesús también recuerda en su oración, nos recuerda a todos nosotros. No solamente ora por sus discípulos que estaban allí, sino también por todos aquellos que iban a creer en Él por medio de la palabra. Y Él entonces hace un pedido especial, que es el tercer pedido de oración que nosotros encontramos en esta oración, que Él ruega por la unidad de sus discípulos, ruega por la unidad de su iglesia, para que sea esta unidad de la iglesia sea el reflejo que existe entre el propio Dios, la Santísima Trinidad. Como dice, por eso que Jesús dice, como yo en ti y tú en mí somos perfectos en unidad, que así también ellos sean perfectos en unidad. Y también dice el Señor para que el mundo crea. El mundo no va a creer si ve a la iglesia destruida o desunida. Para que el mundo crea que somos uno, crean en sea el respaldo de nuestro testimonio, la unidad de la iglesia. En primer lugar, vemos entonces en esta oración que Jesús intercede por aquellos que han de creer en Él. Y eso lo vemos en los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que aquí incluyen todos aquellos que iban a ser alcanzados por el Evangelio a través de la historia. No solamente con el testimonio de los discípulos, sino que este mensaje iba a pasar de generación en generación y iba a llegar hasta la consumación de los siglos. ¿Ya? Y mientras el Evangelio esté siendo predicado en el mundo, muchos de los que iban a escuchar la palabra del Señor iban a creer en Él. Me llama mucho la atención esta oración del Señor, que el Señor sabe que su palabra tiene poder. Mientras la palabra vaya siendo pasada de generación en generación, siempre va a haber un grupo de personas que, aunque sea menor o minoritario, van a creer en el Evangelio. Es la garantía y es también la fuerza y la esperanza de la evangelización. Cuando nosotros estamos evangelizando, ya sea con nuestro testimonio o con nuestras palabras a una persona, o estamos predicando el Evangelio, tenemos la garantía que Dios va a bendecir la palabra, va a bendecir la predicación, y se va a cumplir lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, cuando dijo que la palabra del Señor jamás volverá vacía, o ella será usada para testimonio de juicio contra aquellos que la rechazan, o ella será motivo de salvación para aquellos que la oyen, creen y la atesoran, para la gloria de su nombre. Cuando él dice, no solamente ruego por ellos, sino por los que han de creer, entonces esta oración abarca hasta el último cristiano que esté en este mundo. No sé cuándo el Señor va a venir. Pues todavía faltan algunas profecías que deben ser cumplidas.
Sabemos que el Señor no va a venir hoy o probablemente mañana, porque hay ciertas profecías que aún no se han cumplido. Las profecías generales, ellas siempre han estado presentes. Guerras de nación contra nación, reino contra reino, el padre levantándose contra su hijo contra el padre, el hambre, las guerras, las enfermedades incurables, esas siempre han estado. Terremotos, ¿ya? Terremotos van a sacudir, pestilencias, son estas señales de su venida que son generales, pero hay señales específicas, y cuando estas señales específicas ellas empiezan a aparecer, y ahí porque está el fin. Aumento del mal, aumento de la maldad en el mundo, la aparición del anticristo, que es una persona, una figura real, que va a concentrar en sí poder político y religioso a nivel mundial, y que se va a hacer pasar por Cristo. Esta figura aún no ha aparecido, debe aparecer aún. La conversión del pleroma también es otra señal clara de la venida de nuestro Señor. El pleroma es la totalidad de los judíos los judíos elegidos que deben creer en nuestro Señor Jesucristo, y la predicación del Evangelio en el mundo entero. Este Evangelio va a ser conocido y proclamado en el mundo entero. Toda nación va a escuchar hablar de Cristo. Y obviamente también tenemos la gran tribulación que tendrá que sacudir al mundo. Si la gran tribulación supera lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Señor lo dijo, va a ser de tal tamaño el mundo va a ser sacudido, de tal tamaño va a haber tamaña aflicción que nunca se vio. Y que incluso en aquellos días los días serán acortados, abreviados por causa de los elegidos. Pero a pesar de que todas estas señales vendrán sobre el mundo, Dios tiene un pueblo elegido. Y cuando este pueblo escuche, estas personas que están en el mundo, escuchen la palabra, ellos van a ser tocados por el poder del Señor. Es por eso que esto es un incentivo para que nosotros evangelicemos donde nosotros estamos, donde vivimos, en cualquier momento, en cualquier oportunidad que tengamos, debemos hablar de Cristo, porque Dios usa su palabra para poder convertir a las personas. No será por sueños, ni por revelaciones, ni por experiencias personales, será por su palabra. Es por eso que el Señor dice, ruego también por ellos y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sabemos que uno predica con el testimonio, pero también deben ser usadas las palabras. Las palabras. Entendiendo en esto que el Señor ya ha orado para que la tierra esté preparada. Y no crea, hermano, ni se aferre a este discurso, a veces a este argumento, es que mi familia es muy, pero muy dura. No, ellos son muy duros. Yo he visto gente incrédula, pero ellos son muy duros. No hay ningún corazón que Dios no pueda romper. No hay. Y el testimonio somos nosotros mismos, que cuántas veces nos burlamos del Evangelio, blasfemamos de las cosas de Dios, nos reímos de las cosas de Dios, y un día fuimos reducidos a misericordia. Que había una oración que fue hecha por nuestro Señor a favor de nosotros. En segundo lugar, Jesús intercede por la unidad de su iglesia. Ora por los que han de creer y ora para que los que han de creer, que van a conformar iglesias, van a ser parte de iglesias, puedan vivir unidos. Para que sean, nosotros tenemos 4 veces, aquí Jesús utiliza la palabra unidad. 4 veces haciendo la relación entre Él y el Padre, en la Trinidad, que así también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted ha tenido oportunidad de
de leer la historia de la iglesia? Después que el Señor vino a este mundo, el Señor subió a los cielos y quedaron los discípulos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos fueron revestidos de poder y de autoridad. Y a partir de allí el Evangelio se proclamó y se expandió por todo Israel y cruzó las fronteras. Y el apóstol Pablo fue y predicó en Asia Menor. Según se cree que él llegó incluso hasta España, aunque él manifiesta en el libro de Hechos y Romanos el deseo de ir a España. Se cree que después que él fue encarcelado en la primera prisión en Jerusalén, después lo soltaron, él viajó probablemente a España. O sea, el Evangelio penetró en Europa. ¿Ya? La ciudad que antiguamente era conocida como Constantinopla, que ahora es Estambul, fue una de las ciudades donde penetró el Evangelio, fue la puerta de entrada a Europa. El Evangelio invadió Europa y después la Biblia baja la cortina. ¿Y qué pasó ahí? El Evangelio llegó a Roma, el Evangelio llegó no solamente a Europa, sino que también el Evangelio llegó a África. Y se fueron constituyendo iglesias. Hasta ahí la Biblia baja las cortinas. ¿Y qué pasó después, hasta los días de hoy? Se fueron formando muchas iglesias. Y la historia de la iglesia es una historia, generalmente una historia triste, de muchas divisiones. La historia de la iglesia es una historia de grandes divisiones. Y muchas de esas divisiones han sido divisiones irracionales, como lo fue, por ejemplo, la división que hubo entre la iglesia de Oriente y Occidente, que se dividieron porque no llegaron a un acuerdo si el Espíritu Santo descendía o provenía del Padre o del Hijo. Por causa de eso, imagínense, por causa de eso, se dividió la iglesia de Oriente de Occidente. J.C. Riley, cuando habla sobre este tema de la unidad, dice así: los creyentes, los cristianos, han desperdiciado su tiempo contendiendo contra los propios hermanos, en vez de contender contra el pecado y el mal. Se ponen a pelear entre hermanos en vez de pelear contra el pecado y contra el mal. Y el enemigo siempre sacando provecho de esto. La división en una iglesia, yo lo he dicho esto en otras oportunidades, la división de una iglesia es un pecado abominable a los ojos del Señor, porque la división pecaminosa ofende la unidad de la Santísima Trinidad. Porque no solo un grupo de personas se levanta y dice, no, nosotros nos vamos, pero antes de que se vayan, ellos dejan la destrucción, el rastro de la destrucción, de la amargura, del odio, del resentimiento en la iglesia. Cuando Jesús entonces ora por la unidad de la iglesia, Él ora por la unidad de la iglesia porque Él sabe cómo es de corrupto y de pecaminoso el corazón del hombre, y que hay algunas personas dentro de la iglesia que manifiestan una sed viva por el reconocimiento y el poder. Y eso causa muchas divisiones. Por eso Judas va a decir, estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu, los que causan divisiones. Porque hay algunos que tienen un hambre y una sed como si fuese una gran virtud, un gran tremendo poder ser pastor. Cuando el propio Santiago dice, ¿ya?, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, que recibiréis mayor condenación. Va a haber una prestación
de cuentas entre usted y el Señor. Y esa prestación de cuentas va a ser rígida, va a ser dura, pero mucho más dura será para aquellos que se subieron a un púlpito y hablaron en el nombre del Señor. Y esto a nosotros nos causa temor, muchísimo temor. Subir acá, hermanos, no es fácil. No solo por el hecho de un pecador hablarle a otros pecadores, sino porque nosotros estamos en la presencia de Dios. Y no sería difícil que incluso el propio Dios nos juzgara con severidad en el mismo acto de la predicación. Pero hay algunos que no entienden aquellos y solo piensan en el poder, en el beneficio propio. Solo piensan en construir sus propios imperios. Yo me salgo de aquí, yo formo una iglesia, que yo tengo carisma, yo sé predicar, yo tengo arrastre, yo sé llegar al corazón de las personas, lo que se conoce como el síndrome de Absalón. Que Absalón vio la debilidad de su padre David, ¿y qué hacía él? Como él era astuto, llegaba y se colocaba en la entrada de la ciudad. Y los que pasaban y llevaban sus problemas al rey, él aparecía y decía, ¿a dónde vas, amigo? No, voy a hablar con el rey que tengo problemas. El rey está muy ocupado. Cuéntame a mí, yo te ayudo. Y así él dividió el reino de una manera sutil y astuta. ¿Pero cómo terminó? Colgado en un árbol y traspasado por una flecha. Hermanos, este tema de la unidad, el Señor ora por su iglesia, porque allí estaba una pequeña parte de la iglesia, que eran los discípulos del Señor. Y si nosotros colocamos un zoom al grupo apostólico, ya había entre ellos disputas sobre quién de ellos sería el mayor. Y la otra señora también, que no entendía nada, parece, de la espiritualidad del Evangelio, intercediendo ante Jesús por sus dos hijos. Señor, que este se siente a tu derecha y este otro a tu izquierda, en la redención final. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden ser bautizados, pueden tomar de la copa, pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Sí, podemos, dijeron. Sí, la verdad que ustedes pueden. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, eso le pertenece solo al Señor. O sea, los discípulos, y de repente andaban ellos así, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y esto en la historia de la iglesia y de las civilizaciones, esto se ha propagado, se ha multiplicado. ¿Usted conoce a alguien o conoce alguna iglesia que salió producto de una división? ¿Estará allí la bendición de Dios? La bendición de Dios y una división de una iglesia solo es legítima cuando está en juego la gloria de Dios por causa de la verdad. El resto, Dios no aprueba ni bendice, aunque hayan números y una aparente prosperidad. Y sea todo eso noticiado en las noticias, en todo. Dios no está presente, porque es una ofensa a los cielos, es un quebrantamiento de la oración que el Señor hizo en favor de su iglesia. Pablo pregunta a los corintios, miren, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué? Porque habían hermanos en la iglesia que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Y bueno, el apóstol Pablo pregunta, bueno, hermanos, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué ustedes andan con ese discurso? O sea, dentro de la iglesia de Corinto habían varios grupos dentro de la iglesia. Habían varias iglesias dentro de la propia iglesia. Habían varios grupos rivales, unos con otros. Y el apóstol Pablo los confronta, bueno, ¿está dividido Cristo? ¿En quién nosotros hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza? Y nos falta el que es bueno de discurso,
el que es bueno para engrupir, el que habla bonito, y de repente va y se subleva. Incluso el propio Gamaliel, cuando él va a supuestamente interceder en beneficio de los discípulos, dijo, no, si se levantó uno y se llevó 400, se levantó otro, es costumbre de los seres humanos tener ese problema con las divisiones, con las rebeliones, con estas rebeliones. Pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios que una división de una iglesia es un pecado abominable a los ojos de Dios. Una división ofende a los cielos. Porque el Señor ruega por la unidad. Así como marido y mujer viven unidos, se aman, si quieren, se respetan, ceden ante la manifestación del orgullo y ese tipo de cosas, así también la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe vivir en unidad. Por eso el Señor ruega, dice, para que todos sean uno. ¿Es posible que todos seamos uno? ¿Es posible? Si tenemos la mente de Cristo, si hemos muerto a nuestros pecados, es posible que nosotros vivamos en unidad y en paz con Dios. Que también, dice, para que ellos sean uno, para que también ellos sean uno en nosotros. Después dice, para que sean uno, para que sean, y luego termina diciendo, para que sean perfectos en unidad. La única división entonces que es permitida y aprobada por Dios es aquella donde está en juego la verdad. Así que si usted salió de una iglesia o hizo parte, no sé, de la salida de un grupo, pero fue por causa de la verdad, usted está bien. Eso está correcto. No es por otros intereses esquivos, mezquinos, carnales, mundanos. Cuando está en juego la verdad, esa división es aprobada. Porque permanecer en una iglesia que se ha corrompido, porque cuando yo voy a salir por causa de la verdad, porque en el púlpito no se está predicando la verdad, es derecho nuestro salir. Es derecho nuestro irnos. Porque si nosotros nos quedamos, porque está mi papá, porque está mi mamá, porque está mi suegra, porque está mi tía, porque está mi sobrino, porque están todos mis amigos ahí, nosotros, si nos quedamos, nosotros aprobamos, apoyamos a diseminar el error. Y eso nosotros no lo podemos hacer. ¿No dice la palabra del propio Dios? ¿Ya? Salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Cuándo? Cuando se instala el error, cuando se instala la corrupción, cuando se nos dice ya que la Biblia no es vigente, que la Biblia no tiene poder, que la Biblia no tiene autoridad, que la Biblia tiene fallas, que la Biblia tiene errores. Y las iglesias que andan con ese discurso no solo tienen ese discurso va a tener efectos en los niveles de santificación de la iglesia. Ahí tienen matrimonios entre los hermanos, y los matrimonios son celebrados igual que en el mundo. Igual que en el mundo. Hay baile, hay tomatera, hay de todo lo que usted puede imaginar. Si usted los ve por un vidrio y usted dice así, ¿cuál de estos dos casamientos son de los cristianos? Los dos están fumando, están tomando, se están divirtiendo, están gritando y acá están en la misma. No hay diferencia. Pero estos son los creyentes. Si usted va a ver qué tipo de predicación hay en el púlpito, qué tipo de doctrina hay, se corrompieron los fundamentos. Y el fundamento es la palabra de Dios. Es por eso que nos da lo mismo, siempre decimos esto nosotros, nos da lo mismo congregarse en cualquier iglesia, que tiene el nombre de iglesia. Nos da lo mismo que tenga una alabanza bonita. Sí, hay corrupción en el púlpito.
Y si hay corrupción en el púlpito, en la palabra, va a haber corrupción en el comportamiento. Porque hay un principio universal, irrefutable, doctrina equivocada, corrupción en el comportamiento. No hay para dónde correr. Si yo empiezo a discursar, hermano, empiezo a predicar, hermanos, bueno, el divorcio, tiempo atrás se nos enseñó a nosotros que era una mujer para siempre y listo, pero hermanos, nosotros estamos en un mundo postmoderno, donde lo que importa es ser feliz. Y si tú eres infeliz en tu matrimonio, cámbiate. Ese tipo de discursos obedece a que se minó la autoridad de la palabra de Dios. Hay algunos afeminados en algunas iglesias, algunos afeminados, incluso que están en el ministerio. ¿Ah? ¿Por qué? No, porque ese era un pecado, pero antiguamente. Antiguamente, ahora no. Ahora lo que importa es el amor, que nos amemos. La división de una iglesia solo es aprobada por Dios cuando está en juego la verdad. Por eso el Señor dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y aunque nos maten, nos persigan y nos llamen de fósiles teológicos, nosotros, hermanos, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para morir con estas convicciones. La Biblia es la palabra de Dios. No cambia jamás. Pasan los tiempos, las generaciones, entran y salen reyes. La palabra de Dios permanece para siempre. Se marchita la flor, se cae, todo se destruye, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará jamás. Lo que Dios llamó pecado en el principio, hoy sigue siendo pecado. Aunque todos digan que no. Aunque todos digan que no es pecado, si la Biblia lo dice, es. Y se acabó. En este caso, la división que hubo en el tiempo de la Reforma Protestante en el año 1517 en Wittenberg, en Alemania, encabezada por Martín Lutero, fue por causa de la verdad. La verdad no estaba siendo predicada. El catolicismo romano en aquel tiempo querían terminar la basílica de San Pedro. ¿Y qué hicieron? Para recaudar fondos, empezaron a vender indulgencias. Y Lutero, buscando allí, no tenía paz en su alma y en un momento dijo así, yo sé que no tengo paz en mi alma porque yo aún no conozco Roma. Y se subió a un barco, hizo un tremendo viaje hasta llegar a Roma. Y dice la historia, cuando él llega en Roma, llega de noche. Y estaban allí las luces. Y él, cuando ve las luces de Roma, llega y dice, Roma, ciudad santa, 3 veces santa. Aquí voy a encontrar la paz. Y entró a los monasterios y se dio cuenta que los monjes y las monjas vivían en pecado. Y volvió y vio la corrupción que había allí. Y volvió terriblemente decepcionado. No encontró la paz en Roma, pero después la encontró en Cristo Jesús. Cuando brilló aquel texto que él estaba leyendo, el hombre será justificado solo por la fe en Cristo Jesús, no por obras. Y Dios derramó su bendición sobre esa gran división que hubo entre protestantes y la religión instituida. Por eso es que a nosotros nos llaman de esa forma, los hijos sin madre. Porque ellos tienen madre, que se llama María. Nosotros tenemos solo a Dios, pero no tenemos mamá. No saben que Dios basta. Es todo suficiente para nosotros. Dios no puede bendecir una iglesia que ha nacido fruto de una división pecaminosa.
La norma es que otra iglesia constituida abra una otra iglesia con el fin de evangelizar a los perdidos. Pero iglesias que están brotando producto de divisiones, tiempo atrás, algunos años atrás, bodegas, iglesias, bodegas, iglesias. Al mismo tiempo que la gente, un grupo de gente entraba a los cultos, otro tanto entraba a las bodegas. ¿Y cuál es el efecto de tantas iglesias? ¿Por qué no se reducen los niveles de violencia, de pecado, de maldad en una sociedad? ¿Qué sal es esa que no produce el efecto, que no retrasa el poder de la corrupción? Y la bendición de Dios no está. Se dice que años atrás, una de las ciudades más evangelizadas de América Latina era Temuco, la región de la Araucanía. ¿Y cómo es conocida hoy? La región, la parte roja de la violencia. Hay tantas iglesias, tanto que se habla en el nombre de Dios, pero Dios no está allí, porque surgieron producto de un comportamiento pecaminoso. El parto fue anormal, forzado. El niño nació muerto. No hay vida allí, a menos que haya arrepentimiento y una conversión verdadera. Por eso el Señor dice, Padre, no solo ruego por ellos, sino por los que han de creer, para que ellos sean uno, para que ellos también sean uno como nosotros, para que sean, nuevamente repite, para que sean uno, para que ellos sean perfectos en unidad. Y eso, hermanos, de tener una iglesia que sea unida, no es una utopía, no es una quimera, un sueño irreal, es algo verdadero. Es posible que una iglesia sea unida. Voy a terminar con 5 consejos prácticos. Cómo nosotros podemos contribuir para la unidad de la iglesia local. Primero, ser convertido, obvio. Si no, voy a ser un problema en la iglesia. Si no soy convertido. ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanto ayuno? ¿Por qué tantas cadenas de oración? Más paseo, más fiesta, más luz, más vapor. Pónganle música ahí, hermano Enzo. Avivemos la cosa. Eso es el discurso de una mentalidad mundana que no ha sido tocada por el poder de Dios aún. El primer consejo es ser convertido y estar completamente sometido a la autoridad de Cristo. Usted, querido hermano, no debe su obediencia al pastor de la iglesia. ¿Me entiendo, no? Su conciencia no está sujeta a mi persona, porque yo no soy su Dios. Usted está sometido a Cristo. Usted está sujeto a Él. Y mientras usted esté sujeto a Cristo, usted no va a tener problema con sus líderes. Desde que estos también estén sujetos a Cristo, a la palabra del Señor. Que cuando nosotros estamos sujetos a Cristo, nosotros tendremos la victoria sobre el pecado. ¿Qué es lo que causa? Problemas. El pecado en nosotros es lo que causa divisiones. Es el pecado que altera el orden natural de las cosas. Es el pecado que tumultúa el equilibrio de una persona. Es el pecado lo que trastorna a un ser humano.
que lo transforma, lo deja en una persona loca. El pecado entonces, cuando él es cometido o una persona vive en pecado y en transgresión, la persona vive en conflicto. Y por donde pasa, por donde anda, por donde está, vive en conflicto. ¿Lo ve esto en el hospital? ¿Lo ve usted en la faena? ¿Lo ve usted en su trabajo? ¿Cómo andan unos con otros mordiéndose unos con otros? Porque viven en pecado. Y solo pueden tener algún tipo de comunión si todos apoyan el comportamiento pecaminoso de aquella persona. El pecado tiene un poder atómico. El pecado es peor que tirar el barro a un ventilador. Destruye todo a su paso. El pecado altera todo. El pecado finalmente, que es su especialidad, el pecado divide, separa y mata. Finalmente. Por eso, si estamos sometidos a Cristo, tendremos el pecado, la corrupción que hay en nosotros bajo control. Y así usted no va a dar trabajo. Estaremos todos sometidos a nuestro capitán, que es Cristo Jesús, manteniendo la unidad de la iglesia. Amén. Pastor, me voy a casar. ¿Con quién? Estoy conociendo a alguien en el trabajo. ¿Es cristiano? Ese es el problema. Es que ese no es el problema, ese es el gran problema. Es que ya tengo mi edad y estoy enamorada. Y casi como que me está dejando el tren. Oye, ¿pero qué dice la Biblia? Es que, ¿sabe? Es que yo conozco una persona que se enamoró de una persona que no era cristiana, la evangelizó y la llevó a la iglesia. Y ahora es cristiano. Quiere hacer de una excepción una regla. Y eso da problema. Ahí cuando uno va a apretar las clavijas, salta el papá, salta el hermano, salta el tío, salta el primo, saltan todos. Sabiendo que está mal la cosa. Lo apoyan. El pecado divide. Así que el Señor nos ayude para que nosotros estemos sometidos a Cristo. Que si usted está sometido a Cristo, usted va a ser una esposa, un dulce, una bendición para su marido. Nada de feminismo, ni de soberbia, ni de arrogancia. Va a ser un pan de Dios. Y si usted está sometido a Cristo, si usted está sometido a Cristo como marido, usted va a cumplir con su rol de hombre. Hombre con H mayúscula. Un hombre de verdad, no un monigote. Alguien que tiene autoridad en la casa, alguien que es el líder, alguien que trae su familia a Cristo. Si ese es el secreto, estar sometidos a Cristo. No es aprender ética, moral, cómo refrenar la lengua, 10 pasos para esto, 10 pasos para esto otro, 10 pasos para la victoria, nada de eso. Estar sometidos a Cristo. Y esto va a hacer que nosotros andemos pensando lo mismo. ¿Quién va a andar contando chistes con doble sentido? ¿Quién va a andar engañando a un hermano? ¿Quién va a andar pidiendo dinero y no paga? ¿Quién? Si estamos sometidos a Cristo, estaremos en el camino, en el santo camino. ¿Amén? Ese es el primer consejo. Segundo, debemos librarnos en oración del espíritu de crítica y amargura. Que de repente uno empieza a sacar los ojos de Cristo y empieza a mirar. Oye, pero se viste mal. Oye, esto y esto. Ay, pero la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer esto otro. Y de repente, sin darse cuenta, ya está dominado por un espíritu de amargura.
Y no es difícil que esté aquí, pero no está. Lejos. Y eso se le nota en la cara. Se le nota en la cara. Está, pero no está. Está por el campo, anda dando vueltas. Le perdió el amor, el cariño a la iglesia local. Y nos falta el chistosito, la chistosita, que se juntan para tomarse el tecito. ¿Cómo le llamamos? El tecito diabólico, güey. Oye, ¿te has dado cuenta de eso? Sí. Oye, pero qué mal. Y esto, y bla, 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 bla. De repente están los dos envenenados. Que el Señor nos libre por medio de la práctica de la oración de sermos presa fácil de un espíritu de amargura y de crítica. Antes debemos orar por nuestra iglesia. Y si usted de repente dice, oye, ¿has visto el pastor o no? Ya anda siempre atrasado. Pero ya le dijiste a él o no? No, no le he dicho. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Si tú tienes algo contra tu hermano, habla de tu hermano. Manda mensajes en las redes sociales con chanfle. A ver si capta. Ese no es el método. Ese no es el método. Usar las redes sociales como el castillo del cobarde. No tiene coraje para decir las cosas, las dice por ahí, porque sabe que allá el otro las va a recibir también. Y así se van. El método bíblico, si tú tienes algo contra tu hermano, anda y habla con tu hermano. Y habla en amor. Querido hermano, escúchame. Escúchame, Cristóbal. Hablar en amor, como si a nosotros nos estuvieran diciendo las cosas. ¿Sabes qué, hermano? Me parece que usted tiene que arreglar esto. Piense en esto. ¿Ya? Hemos orado y sería muy bueno que usted pudiera arreglar esta situación. No se enoje. Se debe hacer en amor. Tercero, someterse a los líderes correctamente constituidos. Bueno, usted no dijo que no había que obedecer al pastor. Sí, pero aquí tampoco la cosa anda suelta. Sí, para eso la iglesia tiene líderes, la iglesia tiene pastor o pastores, la iglesia tiene diáconos. Y nosotros también debemos someternos a ellos, porque la propia palabra lo dice, ¿o no? Someteos o obedeced, que es más fuerte todavía, me gusta. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, porque saben que tienen que dar cuenta de vosotros. Y debemos, obviamente, cuando los pastores también andan en la verdad y están sometidos a Cristo, nosotros también le debemos obediencia. Yo he sido pastor por casi 35 años, aunque usted no lo crea, pero también fui oveja. Fui oveja unos par de años y amé siempre, hasta hoy, a aquel que fue mi pastor. De repente sirvió. Cuando dije que me iba a casar, un día dije que avisé, ya se ventiló que me iba a casar. Fue el primero que vino de Conce y corrió para acá y se juntó conmigo en el templo. Cuidadito acá, ahora que tú te vas a casar, cuidado con pecar. Cuidado con hacer tonteras antes del matrimonio. ¿Me escuchaste o no? Sí, pastor. Sí, pastor. Fue un gran siervo de Dios. Y eso es lo justo que se debe hacer cuando los hombres de Dios andan en la verdad. Y como siempre nosotros decimos, lo que más necesitamos es que siempre la iglesia esté orando por nosotros. Que si el maligno también nos alcanza y nos destruye, no solamente cae uno, se va a ver afectada una iglesia entera. Cuarto, permanecer en constante oración por la espiritualidad de la iglesia local. Ore por una cosa muy importante para mantener la unidad.
Orar por la espiritualidad de la iglesia. Señor, danos varones de verdad, hombres que andan escasos. Es más fácil encontrar una pepita de oro aquí en Playa Blanca, en la arena, que encontrar un hombre de verdad. Y hay señoritas que están esperando, Señor, me quiero casar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Moisés, los Elías? No, los Moisés y los Elías visitan la iglesia. Son turistas. Aparecen tarde, mal, nunca. Orar por la espiritualidad, Señor, danos señoritas, mujeres respetuosas, piadosas, de verdad. Y danos hombres de verdad que vivan para la gloria de tu nombre. Danos matrimonios, Señor, que vivan para tu gloria, que no peleen, que no discutan, que sean el fiel reflejo de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Es tan bonito, hermanos, es tan bonito cuando ella le dice, amor, usted sabe, vamos a tal parte. Pastor, pregúntele a él porque él es el líder. ¿Ah? Y él la cuida, la protege. Él invierte en ella porque sabe que es buen negocio. Es buen negocio invertir en la esposa. Una vez medio tímido, así como que no me escuchen mucho, pero sí, es buen negocio. Maravilloso. Y hermanos, si tenemos familias sólidas, estables, constituidas, eso se refleja en la iglesia. Y para terminar, debemos desarrollar un amor sincero y profundo por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Siempre dele el descuento ahí. Siempre dele un descuento. Oye, pero habla tanto, sí, pero paciencia, ¿no? Si ya le quedan unos par de años más para estar con Cristo. Así que paciencia. Paciencia. Yo no he dicho nombres. No he dicho nombres yo. Paciencia, tengamos paciencia. Y por eso dice la palabra, soportaos. Pero no es de soporte, sino de aguantar. Soportaos los unos a los otros. Para que podamos vivir en el vínculo del Espíritu, que es la unidad de la iglesia. Que el Señor nos enseñe a amarnos. Hermanos, nosotros hemos llegado aquí, hemos venido de diferentes partes. ¿Quién pensó que nosotros un día nos íbamos a juntar aquí y seríamos una familia, una iglesia, el cuerpo de Cristo? Y usted sabe, ¿verdad? A veces nosotros lo decimos que nosotros tenemos más afinidad con nuestros hermanos en la fe que con nuestra familia sanguínea. En la familia sanguínea solo la sangre nos une, pero la unidad y el amor entre nuestros hermanos es mucho mayor y es mucho más profundo. Desarrollemos nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo Jesús y oremos siempre por la unidad de nuestra iglesia, que así se cumple la palabra de nuestro